México es particularmente vulnerable al calentamiento global del planeta. El Programa de Investigación en Cambio Climático y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático realizaron un diagnóstico de la situación actual. Hoy al filo, el doctor Carlos Gay García, físico con doctorado en astrogeofísica, investigador y experto en cambio climático. Doctor Carlos Gay, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación. A ver, después de tantas investigaciones, ¿exacto qué es el cambio climático? Bueno, mire, el cambio climático en realidad es como el efecto que está causando el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Esto son gases que se producen en la actividad industrial, que se producen en la actividad agrícola, y estos gases, al estar en la atmósfera, lo que hacen es absorber más radiación que de alguna forma proviene del Sol y están calentando el planeta. Y este calentamiento del planeta, entonces, produce lo que conocemos como cambio climático. El calentamiento del planeta es algo así como la energía que hay en la atmósfera y en el planeta para llevar vientos, hacer llover, causar sequías, etc. Y el clima entonces se ve afectado por este calentamiento. En otras palabras, estamos observando, por ejemplo, que sitios que eran calientes en el pasado se están calentando más, sitios que eran donde llovía bastante, está lloviendo más, algunos sitios que están tendiendo a secarse. Entonces, en realidad lo que ocurre es el calentamiento producido por el exceso de gases de efecto invernadero, producidos por la actividad humana, básicamente para producir bienes y riqueza y otros beneficios. Todo eso lo que está causando pues es que el régimen de lluvias cambie, el régimen de temperatura varíe, entonces, y todo lo demás depende de la temperatura y del agua, la comida, la salud, etc. Entonces, todo este cambio en los climas, ¿no? Por ejemplo, en la temporada de lluvia, la temporada de sequía, todo es más extremo, todo es extremoso ahora, todo, ¿no? se está volviendo. Si llueve nos inundamos, si hay sequía verdadera, es mucho más prolongada. Así es. Con el tema del huracán Otis, los huracanes también son pues más fuertes o más devastadores debido a esto. Sí. Aquí hay una cosa que me gustaría de alguna forma aclarar. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la cuestión climática, ¿no? El tiempo significa que hoy ha hecho frío, ayer hizo un poco y mañana va a ser frío o va a llover. Sí. Esto es el tiempo. El clima. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El clima son los fenómenos meteorológicos. Y lo que pasa, ese es el tiempo. Los fenómenos meteorológicos son el tiempo. Que llueva, que no llueva, que haga frío, que haga calor, que sea mañana. Pues que malentendemos todos nosotros, sí, ¿verdad? Sí, que sea pasado mañana. Ahorita les doy un detalle para distinguir. Y clima, en cierto sentido, es lo que esperamos. ¿Qué esperamos del invierno? Pues que sea más frío. ¿Qué esperamos del verano? En México esperamos que sea más caliente, que llueva. ¿Qué esperamos, digamos, del otoño, etcétera? Pues que se caigan las hojitas. Eso es clima. Y el clima es algo así como si fuera el promedio de lo que ocurre de día con día, porque el clima se forma, pues a partir, decimos, ¿y cómo estuvo este verano? Pues muy lluvioso. ¿Y qué sabemos? Pues que fue más lluvioso que el verano pasado, pero no nos estamos fijando en que el martes 23 llovió más que el martes, etcétera. Entonces, clima es algo así como lo que esperamos. México es un país más... El pronóstico del clima... Es esta cosa más general, ¿no? Okay. Clima es lo que podríamos esperar en 50 años, porque no vamos a poder darle a los detalles. Lo que sí podemos darle es en términos generales. ¿Y qué podemos decir? Pues que va a estar más caliente que ahora. ¿Qué podemos decir? Que va a haber más sequías, que va a haber más tormentas, porque la energía se reparte, hay más energía en la atmósfera. Déjenme que les dé el ejemplo, ¿no? Cuando uno iba a la tienda, como dice uno, le pide uno al tendero, deme un refresco al tiempo. No le pide uno un refresco primaveral al clima, ¿no? Porque si no significa que tendría que irse a hacer cálculos y a ver cuál es la temperatura media del verano. Ya le entendí perfecto, está muy bien.
Ah, qué interesante y qué sencillo y qué vergüenza porque lo No, bueno, tenemos este es mezclado. así es. Pero me queda muy claro con esto de este refresco al tiempo. Oiga, y bueno, pues sabemos mucho, han investigado mucho. En este reporte que ustedes recientemente concluyeron, ¿no? De Así es. investigación, deme por favor 3 datos importantes que tenemos que conocer. Bueno, pues el dato más importante es que México se ha calentado más que la media mundial. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si el planeta se ha anunciado por ahí, ya rebasó el grado centígrado por arriba de las temperaturas que habían a principios del siglo XX, en realidad México se está calentando un poco más que lo que se calienta el planeta en su conjunto. Esto quiere decir, pues, que México se está calentando más que muchos otros países. ¿Y en qué nos afecta? Bueno, lo que nos afecta es que mayor temperatura se nos va a intensificar lo que decíamos. Vamos a tener periodos de lluvia más intensos, podemos tener un mayor riesgo, por ejemplo, de ciclones o de huracanes que sean más intensos, vamos a tener un problema con las sequías. De hecho, vamos a tener un problema con las sequías. Esto que estoy diciendo en realidad aquí ya lo estamos sufriendo. Pero el punto es que lo que nos está diciendo es que para nosotros, si hay cambios que son en el planeta van a ocurrir en promedio de tal, a nosotros nos va a pegar más, porque nos estamos calentando un poco más que la media, ¿no? El problema es si nos calentamos más que la media, quiere decir que va a haber fenómenos que en nuestro caso se van a ver exagerados, como por ejemplo lo que hablábamos, ¿no? Lluvias torrenciales, ¿Y por qué? inundaciones. ¿Por qué estamos un poquito más calientes que la media? ¿Por qué tenemos este...? Aquí lo que pasa es que hay un montón de, digamos, de factores que intervienen. Para empezar es la geografía. ¿Dónde estamos en el hemisferio norte? Pues ahí nos toca, de alguna forma, nos tocan condiciones especiales. México está rodeado por 2 océanos, ¿de acuerdo? Es un país que se adelgaza. Todo esto lo podemos nosotros, todo esto se puede meter de alguna manera en modelos que nos sirven para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y nos da claves, por ejemplo, de por qué somos en ese sentido especiales, ¿no? Pero la especialidad esta nos la está dando, por ejemplo, los 2 océanos que nos rodean, el hecho de que estamos un poco más ahí en el hemisferio norte, que tenemos un Golfo de México. Entonces, todo eso son como características propias que nos van a dar un clima en particular para el país. Esto lo que nos está diciendo es que a nivel global todos nos calentamos, pero unos nos calentamos más que otros. Y eso de cómo nos calentemos unos más que otros depende de este tipo de condiciones. Ahora, también es cierto que la deforestación no ayuda, ¿no? Claro, que la contaminación no ayuda. Claro, ¿no? claro. Porque, bueno, estamos en la COP28 ahora en Dubái, esta cumbre climática que acaba de terminar. Pero, ¿qué hemos hecho? A ver, en México, ¿qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? Pues porque, bueno, estamos en época de elecciones pronto, pues que se adopten políticas públicas, pues que nos ayuden a contener esta situación. Aquí hay una cosa interesante, porque estábamos hablando, por ejemplo, ¿por qué se calienta el planeta? Es por el exceso de gases de efecto invernadero, pero los gases de efecto invernadero lo emite todo el planeta, todos los países del mundo emiten gases de efecto invernadero porque queman cosas, tienen industria, etcétera. Entonces, las causas del calentamiento son estas emisiones que son globales, pero los impactos son locales. El clima no nos va a dar lo mismo a nosotros en México que lo que les va a dar en Estados Unidos o en Escocia. Va a ser diferente los impactos en cada uno de estos países. La otra cosa que nos ocurre es que dependiendo de los recursos que uno tenga, recursos económicos, intelectuales, físicos, etcétera, nos vamos a poder enfrentar más o menos bien al cambio climático, porque muchas de estas cosas se pueden medio arreglar. Es como, por ejemplo, si sube el nivel del mar y yo tengo la capacidad de echarme para atrás corriendo, pues me echo para atrás corriendo, pero si no puedo, ya estoy muy amolado. Y esto les pasa, por ejemplo, a las islas del Pacífico, cuyo riesgo está en desaparecer. O sea, ahí sí es una cosa importantísima. Volviendo a la pregunta de la COP28. La COP28, lo comentábamos, significa que se ha reunido 28 veces durante 28 años. Y en este momento seguimos discutiendo cosas que se discutían hace 28 años.
O sea, es el colmo la velocidad tan lenta a la que van las negociaciones. Si uno lee cómo van las negociaciones, se da uno cuenta de que van un pasito para adelante y 3 para atrás y todo el mundo está con mucho miedo de decidir nada. Esta COP se llama para ver qué hemos realizado, ¿no? Y lo que se están dando cuenta es que han realizado muy poco. O sea, en cuanto a la mitigación, quiere decir reducción de las emisiones, no se ha logrado gran cosa. Las emisiones han aumentado 1 y pico % del año pasado a ahora. Quiere decir que este propósito de reducir las emisiones no está ocurriendo. La otra cosa que se está hablando es que vamos a hacer fondos para que los países en vías de desarrollo se puedan adaptar y puedan transitar a energías más limpias. Estos fondos tampoco han funcionado. O sea, le han puesto muy poco dinero porque el mundo requiere ser más generoso de lo que es y pasar dinero de los que tienen a los que no tienen. Pero eso no se entiende. Entonces, lo que quieren es prestar dinero. Pero prestarle a un pobre para que se trate de enfrentar a un problema que no fueron ellos los causantes, pues está ahí como que da rabia. Por eso hay una reacción muy importante por mucha gente en el planeta, pues que está muy infeliz con los avances de esta COP. La otra cosa es que, como digo yo, quieren ver el éxito de esta COP, que le pongan los 100,000 millones de dólares al año que se necesitaba para el Fondo Verde, que le pongan más de miles de millones de dólares al fondo que se logró, porque fue el primer anuncio que hubo de éxito de esta COP, es que se logró el fondo para pérdidas y daños, que se estaba reclamando históricamente. Este fondo para entender, es para todo el país, o sea, esto es para todos los países. Sí. Okay. ¿Y cómo funciona? Pues se supone van a dedicarse. Primera noticia. Sí, van a dedicarse un buen rato a ver cómo funciona. Okay. Pero la idea es que aquellos países que son relativamente inocentes de las causas del cambio climático, a quienes les está pegando el cambio climático, que haya un fondo que los ayude. Es como decir, oye, es que yo necesito poner barreras para la elevación del nivel del mar en mi islita y no tengo dinero y además yo no emito más gases de efecto invernadero que los que enciendo un cerillo. Entonces, ¿qué hago? Pues ese fondo le podría dar recursos para que pudiera poner sus defensas y sobrevivir. Esa es la idea del fondo para pérdidas y daños. Y lo otro era, como decía yo, el fondo de adaptación. Hay un fondo de adaptación también que no cuaja. O sea, donde tiene que haber una transferencia neta de recursos de los países que tienen hacia los países que tienen menos, no ha ocurrido casi nada. Y esto es un reclamo, por eso nos vamos a ver en la COP29, o sea, y nos vamos a seguir viendo, donde los reclamos van a seguir siendo los mismos. Una resistencia enorme a que los países importantes emisores asuman metas importantes de reducción y por otro lado... ¿Emisores de gases de invernadero? Sí, claro. O sea, Estados Unidos, China, la India, Europa, Japón, etcétera. Todos ellos emiten mucho dióxido de carbono. A ver, ¿dónde están sus metas? ¿Dónde está su mayor ambición? Esas cosas serían como medidas de éxito de esta COP28. De lo contrario va a ser un pasito microscópico adelante. Le agradezco mucho su presencia, doctor Carlos Gay. Ana María, muchas gracias. Tenemos que hablar en muchas sesiones de esto porque es un tema muy extenso, pero muchísimas gracias. A usted. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche.